La esquizofrenia, una enfermedad mental que causa un deterioro en la vida funcional de muchas personas, no solo de la persona que lo sufre, la familia, amigos, familiares y personas cercanas. Hoy, en nuestro podcast, hablaremos de las clases de esquizofrenia. Bienvenidos. Para un mayor entendimiento sobre la esquizofrenia, no olvides revisar nuestro primer video, donde hablaremos de la funcionalidad, las diferencias y características importantes de las clases de esquizofrenia que vamos a hablar a continuación. Al hablar de la esquizofrenia de tipo paranoide, es la más común de todos los tipos de esquizofrenia. La esquizofrenia paranoide se caracteriza por tener uno o más delirios sistematizados o alucinaciones auditivas, y por la ausencia de síntomas como discurso y conducta desorganizada o el aplanamiento afectivo. En este grupo son más comunes los niveles elevados de ansiedad y la preocupación por los delirios de persecución. También se han dado reacciones de enojo por sentirse perseguido. Algunos delirios pueden funcionar para protegerles el autoconcepto al cambiar los problemas personales por una acusación de que los demás son responsables de las cosas que me pasan. Muchos estudios han encontrado que los individuos con delirios paranoides externalizan sus problemas. Los individuos delirantes creen que otros conspiran en su contra, hablan de ellos o quieren dañarlos de alguna otra manera. Son constantemente suspicaces y su interpretación sobre la conducta y motivos de otros llega a estar distorsionada. Un ejemplo, un conductor de camión amigable y sonriente se percibe como alguien que se burla de ellos. Un empleado ocupado que no se les ofrece ayuda puede ser parte de un complot para ser maltratados. Una llamada telefónica de alguien que se equivocó de un número puede ser una actividad de acoso o intenta verificar y controlar sus idas. De esta manera, los pacientes con esquizofrenia no paranoide y participantes con control, los pacientes con esquizofrenia tipo paranoide fueron más precisos en reconocer las expresiones no verbales y genuinas. Queda por agregar que los estudios de familia no solo se han centrado en la investigación del riesgo para la esquizofrenia en personas afectadas por la enfermedad, sino también en el riesgo para padecer cualquier trastorno cualitativo similar pero de menor gravedad, los llamados trastornos del espectro de la esquizofrenia. Aquí hay que aclarar que entre estos trastornos podemos destacar los trastornos paranoides, los esquizotípicos y los esquizoides de la personalidad. A pesar de lo que hemos mencionado anteriormente, la realidad muestra una mayor parte de los esquizofrénicos no tienen antecedentes aparentes. Ambas evidencias no tienen por qué contradecirse. Postulaciones como las de Subin y Sprint de 1977 en su teoría de la vulnerabilidad del estrés agrega lo siguiente. Los individuos desarrollan esquizofrenia por una predisposición genética a ella, pero no es necesaria la interacción entre esta vulnerabilidad y determinados factores ambientales para hacer que ésta se presente. Los síndromes familiares no psicóticos familiares a la esquizofrenia fueron también identificados con el término de la esquizotípica. Este autor abrevió el término fenotipo esquizofrénico a esquizotípico. Con este término, cabe descubrir los síntomas y rasgos observables en los sujetos de la exposición a desarrollar la esquizofrenia. Rado propone que existía una deficiencia en la capacidad para sentir satisfacción en los sujetos esquizotípicos, es decir, ausencia de la capacidad de experimentar placer que comportaría una fuerza motivacional deficiente a una incapacidad para organizar acciones intencionales. De esta manera, deficiencias fundamentales surgen de los síntomas de la anedonia, el miedo, la desorganización y la exacerbación de los cuales pueden llevar a síntomas graves de la esquizofrenia. A pesar de que Rado fue el primero en acuñarle el término de la esquizotípica, la descripción, la racionalización teórica y los programas de investigación desarrollados por Mell fueron los que dieron inicios al actual trastorno esquizotípico. Mell propuso un defecto neuronal integrativo como la única consecuencia fenotípica directa producida por una mutación genética. Cabe aclarar que dentro del trastorno de la esquizofrenia se encuentra un grupo de trastornos psicóticos, dentro de los cuales se encuentran los trastornos esquizofreniformes, los trastornos esquizoafectivos, trastornos delirantes, trastornos psicóticos breves, trastornos psicóticos compartidos o trastornos psicóticos inducidos por sustancias o enfermedades médicas. Los síntomas psicóticos pueden aparecer en diferentes contextos, tales como pueden ser el contexto de una alteración a nivel de la conciencia, conocido como el delirium, de forma secundaria al consumo de tóxicos o ante una enfermedad orgánicas. Debido a la frecuencia y la incidencia que tiene la esquizofrenia en la actualidad, vamos a hablar de dicha enfermedad nombrando simplemente los trastornos psicóticos que pueden aparecer en forma de información.
La investigación de Kraepelin englobó bajo la denominación de las demencias precoces a todas las enfermedades que pueden denominar o reunirse en las siguientes características. Comienzo en la adolescencia o principio de la edad adulta. Terminación desfavorable en un cuadro destructivo de la personalidad. También se vio que ni todos en estos cuadros eran precoces ni que todos acaban en demencias. Breuer introdujo el término esquizofrenia de clara orientación psicoanalítica y que significa etimológicamente la escisión de la mente, considerando que el trastorno fundamental y común de estas enfermedades era disociación o disegración de las funciones psíquicas con perturbación en el mecanismo psicopatológico. En la etiopatología, en relación a la etiopatogenia de la esquizofrenia, se debe señalar que la más frecuente son las psicosis crónicas. Aparecen con mayor frecuencia en adultos jóvenes y adolescentes. Se da con frecuencia en ambos sexos. Existen distintas teorías que explican su origen, a causa o entre ellas, y tenemos las siguientes. Dentro de las teorías de explicación se encuentran las teorías genéticas, donde se aclara que existe una predisposición hereditaria, herencias biológicas y congénitas en el momento de la formación del feto, y comprobándose mayor incidencia en hijos y hermanos esquizofrénicos y sobre todo en gemelos monocigóticos. La teoría dopaminérgica se reproduce a la hiperactividad del sistema dopaminérgico que por alteración del sistema funcional en los sistemas mesolímbico y mesocortical. Y las teorías del neurodesarrollo. Se encontraban evidencias que asociaciones de variaciones aléticas del gen responsable o de la síntesis de la teoría neurofreudiana y de tres formas de la esquizofrenia. Al momento, no existen relaciones con trastornos metabólicos, endocrínicos, cardiovasculares o neurobiológicos en general. Algunas características de la esquizofrenia paranoide. Algunas de esas características pueden llegar a ser que predominan las ideas delirantes y las alucinaciones unidas a una conservación relativa de las funciones cognitivas y de la afectación. Los temas de delirio y alucinación pueden ser muy variados. Entre ellos se observan algunos comportamientos como son los siguientes. Temas autorreferenciales. Creen que la gente murmura, cuchichea, habla de ellos, o lo que les puede llevar a agresiones en respuesta a este tipo de amenazas. Temas de influencia. Sienten que su pensamiento y sentimientos y sensaciones están siendo manipuladas por otros que los controlan o que los pueden llevar a adoptar medidas de aislamiento físico o agredir a otras personas supuestas. Temas de persecución. Se sienten perseguidos, amenazados y que su vida corre peligro. Temas de grandeza. Se consideran ser un ser superior o un ente o alguna figura mesiánica. Temas de celos también pueden estar dentro de todo esto. A todas estas ideas delirantes se suman alucinaciones generalmente auditivas y generalmente en relación con el tema idea delirante. Este tipo de paranoia es el sujeto continúa con un buen rendimiento intelectual y no se pierde en la lógica para otras actividades sociales o laborales no relacionadas con el contenido del delirio. Algunos criterios de diagnóstico. En cuanto a los criterios de diagnóstico de la esquizofrenia, se consideran síntomas característicos como pueden ser: primero, alucinaciones que son en uno de los casos el sujeto como se siente impuesta y lucha y se indigna ante ellas. En otros casos demuestra indiferente y la soporta pasivamente. Las alucinaciones pueden ser auditivas que más que los frecuentes. Pueden existir alucinaciones visuales y sinestésicas. Muchas características van a ser alucinaciones extraescampinas en las que se puede existir la imagen alucinatoria y no corresponde con el sentido que lo percibe. Un ejemplo de ello podría ser ver el diablo en su espalda. Las ideas delirantes son incoherentes, incomprensibles, no sistematizados y irreductibles a la argumentación lógica. Entre más características se pueden encontrar algunas de las siguientes. Ideas de influencia. Consiste en que el sujeto cree que ya lo está siendo influenciado en sus actividades intelectuales, afectivas, motrices por fuerzas extrañas o extrañas a él. Ideas de relación. Son ideas delirantes en las que el enfermo relaciona su persona con los acontecimientos que pueden ocurrir en el mundo exterior total o parcialmente. Ello va a estar relacionado con significado especial para su persona. Se les ha llamado también ideas autorreferenciales o ideas de alucinación. Las ideas de significación en las que una persona cree que los acontecimientos externos tienen un significado especial, casi mágico, y le indican algo sobre lo que él solo lo comprende. Existe una serie de características comunes a todas las ideas delirantes de los esquizofrénicos. Son predominantemente intuitivos, tienen gran riqueza simbólica, utilizan construcciones autóctonas por las que son influenciables por estímulos, son fluctuantes, es decir, no son constantes ni en su intensidad ni en su conocimiento, ni en su forma de manifestarse. No llegan generalmente a dirigir la conducta integralmente.
Las alteraciones psicomotrices van a ser características de las formas catatónicas de la esquizofrenia. Son frecuencias de las estereotipadas, los automatismos, la obediencia automática, el negativismo, el estupor catatónico y la catalepsia, entre otras. Estas formas no aparecen en la esquizofrenia paranoide. Las alteraciones del lenguaje y escritura pueden ser secundarias a las alteraciones del pensamiento. Consisten en neologismo, jergafrasia o lenguaje intangible, verborrea y estereotipos verbales. Presentan, por lo tanto, un lenguaje desorganizado. En la escritura es frecuente amaneramiento y la extravagancia. Estos signos son tipos de esquizofrénica hebefrénica. Síntomas negativos. Para Brawler son los síntomas fundamentales y se pueden distinguir dentro de los siguientes. Aplanamiento afectivo. Son síntomas con invariabilidad de la expresión, disminución de los movimientos espontáneos, escasez de gestos expresivos, contacto pobre con la mirada y ausencia de la respuesta afectiva, afecto inapropiado y ausencia de inflexiones con el habla. Puede existir alogia, con pobreza del habla o bloqueo y aumento de la latencia en las respuestas. Puede existir también abulia o apatía, con una higiene insuficiente, energía física, falsa persistencia en trabajo o en la escuela. También puede presentarse síntomas como pueden ser la anedonia, asociabilidad, que es aquella escasez por interés o actividades o escaso interés sexual, pocas relaciones con amigos y compañeros. Atención, distrabilidad social. Respecto a la duración que presente para el diagnóstico de la esquizofrenia, deben presentarse por lo menos 6 meses, incluyendo un periodo con un mes de síntomas, alucinaciones, ideas delirantes, alternaciones del lenguaje psicomotriz o síntomas negativos, o menos del tiempo indicado anteriormente si el sujeto está realizado en un tratamiento. Dentro de los subtipos clínicos de la esquizofrenia podemos diferenciar que existen paranoia, hebefrénica, catatónica, residual, indiferenciada. La diferencia entre un subtipo y otro se realiza por los síntomas predominantes, así en las catatónicas predominan los síntomas motores y las hebefrénicas en las alteraciones del lenguaje, pensamiento, comportamiento y afectividad. La esquizofrenia de tipo desorganizado, también conocida como la esquizofrenia hebefrénica, se caracteriza por conductas gravemente desorganizadas que se manifiestan en el comportamiento y en el discurso desordenados y el afecto aplanado o muy inapropiado. Las conductas pueden comenzar a una edad muy temprana. Las personas con este trastorno actúan de manera absurda, incoherente o muy rara o que conforma el estereotipo de una persona alocada. Sus respuestas emocionales a las situaciones de la vida real son típicamente planas, pero pueden aparecer sonrisas tontas, balbuceos infantiles y en algún momento inapropiados. Las alucinaciones y los delirios de los pacientes con esquizofrenia de tipo desorganizado tienden a saltar de un tema a otro, más que mantenerse centrados en una sola idea. Debido a la severidad de este trastorno, muchas personas afectadas por el mismo son incapaces de cuidarse a sí mismas y tienen que ser internados. Las personas con este trastorno usualmente exhiben comportamientos extremadamente raros y muy infantiles, como puede ser masturbarse en público o fantasear en voz alta. La esquizofrenia hebefrénica. Esta forma de esquizofrenia en la que los trastornos afectivos son importantes, las ideas delirantes y las alucinaciones son transitorias y fragmentadas, y es frecuente comportamientos irresponsables e impredecibles y manierismos. La afectividad es superficial e inadecuada y se acompaña con frecuencia con risas insulsas o síntomas absortas como satisfacción de sí mismo y de igual manera un modo despectivo de actuar, muecas, manierismos, burlas, quejas hipocondríacas y frases repetitivas. El pensamiento aparece desorganizado y el lenguaje divagatorio e incoherente. Hay una tendencia a permanecer solitario y el comportamiento carece de propósito y de resonancia afectiva. Esta forma de esquizofrenia comienza por lo general entre los 15 y 25 años de edad. Tiene un pronóstico malo por la rápida aparición de síntomas negativos, en especial de embotamiento afectivo y de abulia. Además de las alteraciones afectivas y de la voluntad, destaca el trastorno de pensamiento. Pueden llegar a aparecer alucinaciones e ideas delirantes, pero no son predominantes. Se pierde la iniciativa y la determinación. Se pierde cualquier tipo de finalidad de tal forma que el comportamiento enfermo parece errático y vacío de contenido. Además, la preocupación superficial y el maniqueísmo por temas religiosos, filosóficos o abstractos pueden parecer difícil al escuchar el pensamiento de su hilo. La esquizofrenia de tipo catatónico. Hay una marcada alteración en la actividad motora, ya sea de excitación o inmovilidad, y esta característica es primaria de la esquizofrenia de tipo catatónico. Los criterios diagnósticos incluyen 2 o más de los siguientes síntomas: inmovilidad motora o estupor,
actividad motora excesiva y sin propósito, negativismo extremo, oponerse a la dirección, resistencias físicas a posturas o movimientos voluntarios peculiares. Puede existir ecolalia, que se entiende como repetición del discurso de otra persona, o ecopraxia, que es repetición de los movimientos de otra persona. Este trastorno es muy raro, pero tiene mayor prevalencia en países no occidentales. La persona con actividad motora excesiva están agitadas e hiperactivas. Pueden hablar y gritar de forma constante mientras se mueven y corren hasta caer exhaustivamente. Duermen poco y están continuamente sobre la marcha. Sus conductas pueden ser peligrosas y los actos violentos son comunes. Las personas con movilidad motora tienen actividad motora casi nula. Muestran periodos prolongados de estupor y mutismo a pesar de su conciencia sobre lo que sucede a su alrededor. Algunas pueden adoptar y mantener posturas extrañas y rehúsan a moverse o cambiar de posición. Otras exhiben flexibilidad seria, al permitir que se les acomode en cualquier posición y después mantenerla por largos plazos. Durante el periodo de retraimiento extremo es posible que las personas con esquizofrenia de tipo catatónico no coman ni controlen su vejiga o funciones intestinales. Puede presentarse alternancia entre periodos de actividad motora excesiva y de movilidad en este trastorno. Dentro de la esquizofrenia catatónica también puede presentarse trastornos psicomotores graves que varían desde la hipercenesia al estupor o la obediencia automática al negativismo. Durante largos periodos de tiempo pueden mantenerse posturas y actitudes rígidas e inconcertadas. Algunas características llamadas de este trastorno es la excitación intensa. Algunas pautas para el diagnóstico. Debe satisfacerse las pautas generales para el diagnóstico de la esquizofrenia. Pueden aparecer síntomas catatónicos aislados y transitorios en el tiempo de cualquier otro tipo de esquizofrenia. Para el diagnóstico de la esquizofrenia catatónica deben predominar en el cuadro clínico uno o más de los siguientes comportamientos. A. Estupor, que se entiende como la marcada disminución de la actividad de reacción en un entorno y reducción de la actividad y de los movimientos espontáneos, o también puede existir un mutismo. B. Excitación. Se entiende como actividad motriz aparente sin sentido, insensible a los estímulos externos. C. Catalepsia. Adoptar y mantener voluntariamente posturas extravagantes e inadecuadas. D. Negativismo, que se entiende como resistencia aparente sin motivación a cualquier instrucción o intento de desplazamiento o presencia de movimientos de resistencia. E. Una rigidez, que se entiende como un mantenimiento de una postura rígida contra los intentos de ser desplazado. F. Una flexibilidad seria, mantenimiento de los miembros o del cuerpo en posturas impuestas desde el exterior. Y G. Una obediencia automática. Se cumplen de un modo automático las instrucciones que se le dan o una perseveración del lenguaje. La esquizofrenia indiferenciada. La esquizofrenia indiferenciada se diagnostica cuando la conducta de la persona muestra síntomas psicóticos prominentes que no cumplen los criterios de las categorías paranoide, desorganizada o catatónica. Estos síntomas pueden incluir perturbaciones del pensamiento, delirios, alucinaciones, incoherencia y comportamientos severamente dañados. En ocasiones, la esquizofrenia indiferenciada cambia y se convierte en la etapa temprana de otro subtipo. La esquizofrenia indiferenciada también se entiende como un conjunto de trastornos que satisfacen las pautas generales para el diagnóstico de la esquizofrenia, pero que no se ajustan a ninguno de los tipos. Además, presentan uno o más de los rasgos que predominan y identificar cuál es el rasgo particular. Esta característica debe utilizarse únicamente para los cuadros psicóticos, excluyendo la esquizofrenia residual y la depresión post-esquizofrénica, y solo después de haber intentado clasificarla en el cuadro clínico para categorizarlo de cualquier categoría precedente. Algunos tips para el diagnóstico. Satisfacen las pautas para el diagnóstico de la esquizofrenia, no tienen las pautas suficientes para el tipo catatónico, hebefrénico o paranoide, y no reúnen las pautas residuales para la esquizofrenia o la depresión post-esquizofrénica. La esquizofrenia de tipo residual. La esquizofrenia de tipo residual está reservada para las personas que han tenido por lo menos un episodio esquizofrénico previo y que en la actualidad no muestran características psicóticas prominentes. Hay una evidencia continua de dos o más síntomas como un notorio aislamiento social, conductas extrañas y afecto aplanado, creencias raras o experiencias perceptuales inusuales. Este trastorno puede estar en remisión. En cualquier caso, los síntomas de la persona no son tan fuertes o prominentes para garantizar la clasificación como otro cualquier tipo de esquizofrenia. Al hablar de la esquizofrenia de orden residual, que se entiende como estados crónicos del curso de la enfermedad esquizofrénica, en el que se ha producido una clara evolución progresiva de los estados iniciales,
que pueden incluirse uno o más episodios síntomas psicóticos que han estado en las pautas generales de la esquizofrenia, así los estados generales caracterizados por la presencia de síntomas negativos y deterioro persistente aunque no reversibles. Algunos tips para el diagnóstico de la esquizofrenia residual. El primero, presencia de síntomas esquizofrénicos negativos destacados como pueden ser la inhibición psicomotriz, la falta de actividad, embotamiento afectivo, pasividad y falta de iniciativa, empobrecimiento de la calidad o contenido del lenguaje, además de una comunicación no verbal, como puede ser la expresión facial, el contacto visual, entonaciones y posturas empobrecidas y deterioro del aseo personal y del comportamiento. B. Evidencia en lo que ha pasado o ha habido por lo menos en un episodio claro que ha reunido las pautas para el diagnóstico de la esquizofrenia. C. Un periodo de por lo menos un año en el cual la intensidad y la frecuencia de la sintomatología florida, que se entienden como los síntomas de ideas delirantes o alucinaciones, han sido mínimas o han estado claramente apagadas, mientras que destacaba la presencia de un síndrome esquizofrénico de orden negativo. La ausencia de demencias u otra enfermedad de trastorno cerebral orgánico, de depresión crónica o institucionalización suficiente para explicar el deterioro. Otros tipos menos comunes de la esquizofrenia que se pueden presentar puede ser como la esquizofrenia de depresión posesquizofrénica. Se entiende que es un trastorno de tipo depresivo, a veces prolongado, que sufre después de un trastorno esquizofrénico, durante el cual pueden existir algunos síntomas esquizofrénicos, pero no predominan un cuadro clínico. Estos síntomas esquizofrénicos son persistentes y pueden ser positivos o negativos, aunque estos últimos son los más frecuentes. Rara vez son lo suficientemente graves o duraderos para satisfacer las pautas de una depresión grave, y a menudo es difícil decidir qué síntomas son del enfermo o causados por una depresión, los cuales la medicación neuroléptica y los cuales son de expresión de trastornos de voluntad del empobrecimiento afectivo de la esquizofrenia por sí misma. Estos estados depresivos se acompañan también con un alto riesgo de suicidio. Algunas pautas para el diagnóstico. Primero, el enfermo ha tenido en los últimos 12 meses una enfermedad esquizofrénica que satisfacía las pautas generales de la esquizofrenia. Segundo, persisten síntomas esquizofrénicos. Y tercero, los síntomas depresivos son destacados y fuertes de malestar y cumplen las pautas para el episodio depresivo y han estado presentes por lo menos durante 2 semanas. Otro de poca frecuencia que se puede encontrar dentro de la esquizofrenia puede ser los trastornos esquizoafectivos. El trastorno esquizoafectivo incluye un trastorno del estado de ánimo, como hemos venido hablando anteriormente, la depresión mayor o un trastorno bipolar, además de síntomas psicóticos por lo menos durante 2 semanas, sin tomar síntomas predominantes del estado de ánimo. Este trastorno es más común en mujeres y a menudo comienza en la adultez temprana. Su pronóstico parece ser más positivo que el de la esquizofrenia natural. Otras 2 características que usualmente no tienden a presentarse pueden ser el trastorno delirante. Este se caracteriza por delirios persistentes que no son extraños y que no están acompañados por conductas inusuales o raras. No es una forma de esquizofrenia, aunque a menudo se confunde con la esquizofrenia de tipo paranoide. En ambos, los procesos del pensamiento están alterados, sin embargo pueden existir algunas diferencias. El trastorno delirante incluye creencias que no son extrañas, situaciones que podrían ocurrir, cuya duración ha sido por lo menos de un mes. Además, acepto por los delirios, la conducta de la persona no llega a ser rara. En la esquizofrenia hay perturbaciones adicionales en el pensamiento y las percepciones. Las personas con trastorno delirante se comportan de todo normal cuando sus ideas delirantes no están presentes. Los temas más comunes dentro del trastorno delirante incluyen erotomanía, la creencia de que el individuo de que está enamorado de alguien y en general lo que se considera como romántico es el amor más allá del sexo. Trastornos de orden de grandiosidad, la convicción de la persona acerca de que es genial con un talento o alguna capacidad especial que no es reconocida, de que tiene una relación con alguien que puede ser importante. Un trastorno relacionado con los celos, la convicción del individuo de que el cónyuge o la pareja son infieles. Una persecución, la creencia de que tiene que la persona de que alguien conspira o que hay un complot contra ella. Quejas somáticas, la convicción de que el individuo de que su cuerpo duele y que tiene alguna malformación o está infestado de parásitos o insectos. La disminución de la capacidad para obtener la retroalimentación correctiva en combinación con un tipo de personalidad preexistente que tenga una tendencia a ser suspicaz pueden incrementar la susceptibilidad para desarrollar creencias delirantes.
El trastorno delirante puede ser controlado con medicamentos antipsicóticos y con terapia cognitivo-conductual. La esquizofrenia simple. Un trastorno no muy frecuente en el cual se presenta un desarrollo insidioso, aunque progresivo, de un comportamiento extravagante, de una capacidad para satisfacer las demandas de la vida social y una disminución del rendimiento general. No hay evidencia de alucinaciones ni ideas delirantes y el trastorno no es claramente psicótico, como los tipos hebefrénicos, paranoides y catatónicos. Los rasgos negativos, característicos de la esquizofrenia residual, por ejemplo, el embotamiento o la bulia, aparecen sin sido predecidos por síntomas psicóticos claramente manifestados. El crecimiento y empobrecimiento social pueden conducir a un vagabundeo. Los enfermos se encierran en sí mismos y se vuelven ociosos y pierden su tiempo. Algunas de las pautas para el diagnóstico. Desarrollo progresivo durante un periodo de tiempo superior a un año de los síntomas negativos caracterizados por la esquizofrenia residual sin que haya existido antecedentes de alucinaciones, de ideas delirantes ni de otra manifestación de episodio psicótico pasado con cambios significativos en la conducta personal manifestados en una marca de interés, ociosidad o aislamiento social. El trastorno psicótico compartido. Una persona que tiene una relación cercana con un individuo que tiene creencias delirantes o psicóticas comienza a aceptarlos. El trastorno psicótico compartido es raro y más prevalente entre aquellos que están aislados en el aspecto social. El patrón general incluye a un miembro de la familia o la pareja que adquiere la creencia delirante del individuo dominante. En muchos casos, un individuo que comparte las ideas delirantes o psicóticas de alguien pierde la fe en ellas cuando ambas se separan. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo para escucharlos. No olvides activar la campanilla para recibir la notificación cuando creemos un nuevo contenido. También nos gustaría conocer tus comentarios y opiniones sobre nuestros materiales creados. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos diversos conocimientos para ti. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.